Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Expedito, Santa Lucía, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Beato Acutis, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Petición de gracia por la venta de 2 propiedades, por la solución de un problema, por la solución de un problema de documentos, por la paz de la familia, por una casa propia, por la intención de Marcelina. Por la conversión y liberación de Eduardo Yamil, Lilian, Graciela, Vicente, Teresa, Luis, José. Salud física y espiritual. Julia, Nimio, Marcela, Adriana, Francisca Estela, familia Ruiz Díaz, familia Ortiz, David, Lida, Concepción, Ilse, Hermelinda, Sandis, Nilda, Eva, Ana María, Constancia, Paola, Patricia, Águeda de Ocampos, Javier y familia, Sergio y familia, Khaled Emmanuel, Elliot, Elma Carolina, Daniel, Jorge, Diana, Luis Ricardo, Laura, Verónica, Vicenta, Estela, Paula, Irma, Paul, Joaquín, Samuel, Patrick, María Fernanda, María Gabriela, Sofía, José Eliseo, José Miguel, Gustavo, Alfredo, Paolo, María, Pablo, Martín, Patricia, María Pía, Martín, Enrique, Ivette, Margarita, Carmen, Paola, María Sol, Víctor, Alejandro, Alfredo, María Luisa, Teresita, María, Hermes, Luis. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, por las almas del purgatorio, por el Papa Francisco, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Josefina, Enrique, María Guillermina, Nicolasa, Mercedes, Rita, Reina, Diógenes, Alberto, Anastasio, María Noema, Salvador Julio, Margarita María, María Eulogia, María Antonia, Eulogio, Sebastián, Leonardo, Ángel, Eusebio, Eleodoro, Agustín Emmanuel, Renán, Mauricia, Nicodemus, Gregorio, Cirilo, Eleuterio, María Eulogia, Víctor, Felicita, Domingo, Doelia, Aurora, Victorio. Familia Rojas Amarilla, familia Rojas Dujac, familia Vigo Martínez, familia Vigo Rojas, familia Vigo Lugo, Luis Edgar, José Carlos, Leoncia, Inocencia, Rogelio, María Estela del Pilar. Queridos hermanos, estamos transmitiendo directamente desde la parroquia San José Obrero, nuestro primer canal católico Ñande Yarañe. Y hay personas que piden sus intenciones a través de nuestro canal, sus intenciones para la Santa Misa del día de hoy. Acción de gracias, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por las intenciones de nuestros padrinos y madrinas de Ñande Yarañe Televisión, por la salud física y espiritual de Julia Rodas y familia, María Josefina y familia, Salvadora y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, familia Frutos, familia Seifar Benítez, Mirta Roy y familia, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, Petén Gil y familia, familia del Valle Pérez, Elba Martínez y familia, María Verónica. Y por el trabajo de Silvia, Mirta Roa, Amada, Pablo y Víctor. Por los difuntos Mario Andrés, Elodia Ortiz, María Angélica, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Irmorínigo,
Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez. Por todas estas intenciones, entonces, queridos hermanos, vamos a rezar en este momento, en esta Eucaristía. Nos disponemos para celebrar este cuarto domingo del tiempo de Pascua. Como peregrinos de la esperanza, escuchemos la voz del buen pastor. Hermanos, como peregrinos de la esperanza, venimos hoy a la casa de Dios para celebrar la Eucaristía. Jesús, muerto y resucitado, es el centro de nuestra fe en este cuarto domingo de Pascua. Él se nos presenta como el buen pastor que da la vida eterna a sus ovejas. Este año jubilar despierta en nosotros la esperanza de escuchar su voz y seguirlo con fidelidad. La Iglesia en el Paraguay celebra además el Día del Obispo, por ser imagen de Cristo Pastor en cada una de sus diócesis. Y nos unimos también en oración en la Jornada Mundial de las Vocaciones. Que esta liturgia nos impulse a escuchar con confianza la voz de Cristo. Guiado por Él, iniciemos esta celebración. Nos ponemos de pie, recibimos al celebrante Víctor Luis Cabañas y todos alegres acompañamos cantando con el coro. ¡Viva Jesús Pastor! ¡Viva! ¡Viva nuestro Papa León XIV! ¡Viva! ¡Viva nuestro obispo Adalberto Martínez! ¡Viva! Y viva nuestro párroco, el padre Silvio Suárez. ¡Viva! Ellos son nuestros pastores. No, yo no soy el párroco. Si anda ahí la párroco. Entonces ellos son los tendotá que están al frente. Ustedes saben la jerarquía, ¿verdad? ¿Cómo es? El papa, el obispo, el párroco. Esos son los que tienen esa autoridad. Nosotros también, bueno, todos en realidad se van a dar cuenta que ustedes también son buenos pastores. Todos nos vamos a dar cuenta porque el Señor, cuando habla en la Biblia, nos habla a toditos. No les habla solamente a ellos, ¿verdad? Pero ellos sí serán juzgados mucho más severamente, dice Mateo 25.
de esa responsabilidad que el Señor les ha dado. Por eso que tenemos que rezar por ellos, para que nos puedan ayudar siempre a llevar bien nuestra familia, nuestros hijos. Todo el que tiene responsabilidad siempre será juzgado más severamente. Por eso que yo suelo pensar, ¿verdad?, en los presidentes de la República que van pasando, en los senadores y diputados que van pasando. Van a tener una gran responsabilidad ante el Señor después, de acuerdo a las decisiones que van tomando con respecto a las personas, a nuestra nación. Bueno, queridos hermanos, así que vamos a rezar hoy en este cuarto domingo de Pascua. Rezamos Jesús, el buen pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de sus pecados y debilidades, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Como peregrinos de la esperanza, escuchemos la voz del buen pastor que, a través de las lecturas, nos hablará al corazón y nos comunicará su mensaje. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la misma sinagoga y se sentaron. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles
a la gracia de Dios. Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor, pero ya que la rechazaron y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor: yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra de Dios, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así, la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron del territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos.
Nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Qué linda que es hoy la propuesta de la Iglesia, que nos habla justamente. Las personas que están allá atrás, si quieren venir acá, hay lugar todavía, pueden venir aquí adelante, esos que están parados. Bueno, entonces, miren qué hermoso que es lo que nos dice hoy, porque el Señor nos dice que todos nosotros somos kalos, quiere decir buen, kalos en griego. Todo esto se escribe en griego. Ustedes saben que la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribió todo en griego. Por eso que algunas veces nuestras traducciones tenemos que procurar entender, saber. Aquí hay otro lugar, ahí también, ustedes que se fueron por el Brasil y vinieron todos finitas, ¿verdad? Entonces, ñande yapata, eso era. Bueno, entonces se dan cuenta, tan lindo lo que nos presenta, porque nos dice, kalos quiere decir conveniente, el que te conviene. Este es el pastor que te conviene. Entonces, si nosotros ahora los cardenales estuvieron eligiendo, ¿verdad?, al Papa, qué interesante, ¿verdad? Sorpresa. Nadie estaba esperando, nadie ni le nombró a este cardenal. Dicen luego, todo lo que son, estos pueden ser, que pegamos, escriben libros y libros sobre cada uno. Y sin embargo sale otro que no tiene nada que ver, se dan cuenta. Qué interesante. ¿Pero por qué? Y porque Dios es el que dirige nuestra historia. Pero en el fondo, todos somos entonces buenos pastores, le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el kalos quiere decir el que te conviene. Y yo digo, mi papá, este es mi papá que me conviene. ¿Por qué me conviene? Y porque me muestra con su vida quién es él y cómo me va conduciendo por el buen camino. Kalos, de ahí viene, por ejemplo, caligrafía, ¿verdad? Kalos, grafos, escribir. ¿Quiénes tuvieron esa materia en la primaria? Caligrafía. Levantemos la mano todos los que tuvieron caligrafía. Yo también tuve caligrafía. Ñande tuya, vea, bella villa baiteina. Bueno, caligrafía, ¿se acuerdan? Y ahí, doble raya. Mamá ama a papá, etcétera. Mamá me ama. Esa ya es caligrafía. Qué interesante. Ahora yo les pregunto, a ver, ¿quién me puede definir por qué y para qué estudiamos caligrafía? ¿Cuál es el objetivo y la función de la caligrafía? A ver, fuerza, ¿quién me va a responder? Fuerza, ¿para qué era? ¿Cómo? ¿Que se entiende? La letra. ¿Y para qué se tiene que entender tu letra? ¿Quién es el que tiene que entender? El que lee. Muy bien, ya en el primero me acertaron. Porque yo pregunté ahí por otros lugares, ¿qué es lo que es la caligrafía? Y para tener buena letra, y para esto y aquello, bla, ¿verdad? Pero ¿cuál es la función? ¿Para qué tenés que tener buena letra? Yo no sé si aquí entre ustedes hay algún médico aquí, ¿verdad? Pero y letra ahí. Yo ayer me fui ahí porque estoy un poco engripado, muy mal, ya escúchanlo por mi voz, ¿verdad?
Y entonces, escribí, pero llevé ahí a la farmacia, no sé, la chica miraba, espero que me haya dado el remedio, que verdaderamente sea, no sé si me dio cualquier cosa, se puso y vengo porque todavía no me curó, ¿viste? Sí, no sé si se equivocó y me dio otra cosa. Bueno, esto es simplemente anecdótico, pero nosotros tenemos que entender, kalos quiere decir el que conviene. ¿Y por qué esta caligrafía, esta buena letra conviene? Para el que te va a leer. Tu hijo te tiene que entender, no tu letra, tu vida, lo que vos estás haciendo. Vos no te vas a la misa, entonces tu hijo no va a entender lo que es tu vida. Vos no le disciplinás, o si le enseñás, ¿verdad?, a ser nepo baby, si le enseñás a hacer cualquier otra cosa, corrupto, aprovecharte de los demás, le mandaba para que tu hijo estudie en Estados Unidos, Europa, y después viene, ¿para qué? Y para robar a los demás, porque se lleva a la vez, pues entonces la gente pobre, sencilla, que estuvo ahí en una escuelita, que no aprendió ni a leer ni a escribir, entonces yo haya aprovechado del pueblo, de la gente. Pero te hablan luego con la boca así, ¿verdad? Estuve por Estados Unidos estudiando, y entonces vení, ¿sabes qué? Yo aplaudo, ¿verdad?, a esas personas que tienen esa posibilidad. Y espero que tengan esa posibilidad porque verdaderamente también merecidamente tienen esa posibilidad económica para enviarles. Tampoco no aplaudo eso que le envían porque son corruptos y entonces por eso que después viene para continuar con la corrupción. O aprende por ahí, ¿veis? Va a esa bomba beta, ¿verdad? Y eso no se puede. Entonces el kalos, queridos hermanos, es lo conveniente. ¿Cuántas veces, a ver un poco si ustedes dijeron algunas veces a sus hijos, mi hijo, este muchacho no te conviene, ¿sí o no? ¿Dijeron alguna vez? Esta niña no me conviene. Ay, ay, ay. ¿Y vos? ¿Le dijiste alguna vez a tu hija así? Todavía no, porque es muy chica todavía, ¿verdad? Bueno, pero así muchas veces, ¿verdad? Nosotros miramos. ¿Pero por qué? Y porque entendemos que el kalos es lo que nosotros mostramos, lo que nosotros vivimos y lo que nosotros ofrecemos a los demás. Y esto es lo que el Señor hoy nos dice. ¿Cómo es el buen pastor, ese pastor que me conviene? Es justamente aquel que conoce la voz de sus ovejas, que le conoce a su hijo, que le conoce a su hija. ¿Pero por qué? Porque está siempre como papá, como mamá en todo momento. Y le va a enseñar bien y le va a llevar por el camino correcto y como Dios quiere. Pero para eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y nosotros tenemos que mostrar que estamos convencidos y asumimos lo que el Señor nos pide. Yo las conozco y ellas me siguen. Queridos hermanos, y verdaderamente nosotros solamente con estas frases que hoy el Evangelio nos está presentando, ciertamente que nuestra vida va a ser totalmente diferente, ¿verdad? Porque este es el presidente que nos conviene. No sé, cada uno tiene que pensar. Y si el presidente está escuchando eso, entonces que piense un poco. Yo soy el presidente que le conviene a este Paraguay. Yo soy el ministro que le conviene a este Paraguay. Yo soy el sacerdote que le conviene a mi parroquia. Yo soy el papá que le conviene verdaderamente aquí a mi esposa, a mis hijos, porque doy testimonio y porque me empeño verdaderamente. Entonces, si yo las conozco, ellas me siguen. Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. Ellas me conocen, ¿viste? Entonces el hijo, los hijos tienen que conocer. Ellos me conocen, yo les conozco. Y entonces desde ahí está. Consecuencia, ellas me siguen. Otro elemento que dice aquí, yo les doy vida. Yo les doy vida eterna. A mí me da mucha pena, ¿verdad? Porque muchas veces vienen los jóvenes, ¿verdad? Que no están acostumbrados, no se van a la misa, no les interesa.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque sus papás entonces no son padres que le convienen a esos hijos. Le enseña para ir a jugar deporte, que pea, que amó. El domingo, sí, vamos aquí, allá. Y se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Esos padres no le convienen a nadie. Ni a la sociedad no les conviene. ¿Por qué? Porque después nuestra sociedad, a consecuencia de estas personas que no miran desde Dios su propia vida, no les enseñan, ¿verdad?, a vivir desde Dios. Después son egoístas y lo único que viven mirando es su plata, su negocio, su paseo, su viaje. Y te hablan así con la boca espectacular. Yo me fui a Estados Unidos, yo me fui a Cancún, yo me fui a Europa. Yo. Andendere dice, yo me fui a San José Obrero a la misa a las 11 de la mañana. No me dice. Pero por todas partes. Y este queda tan cerquita aquí, puede venir. ¿Pero por qué? Y porque aquí está. Quiere decir que esos no dan la vida, no ofrecen vida. Entonces, queridos amigos, aquí no es ofrecer simplemente plata para que vos tengas una hermosa casa. Yo ya le compré a mi hijo, ya tengo ahí un terreno, ya estoy edificando para mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Y tiene 7 meses. Digo, yo voy a la pama, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Esa es su preocupación. Que sí, que ese no le va a enseñar lo esencial y lo fundamental, sino que se va a quedar en cosas materiales, como si fuese que le quiere asegurar su vida. No, asegurar la vida de tus hijos. ¿Cómo? Dándole elementos para que ese hijo tuyo pueda defenderse en la vida, que sea responsable, que entienda, que vea. ¿Pero por qué? Porque vos sos testimonio y ejemplo. Sos una persona que te esforzás, sos una persona, ¿verdad?, que luchás por los valores y principios que vos le querés dar a tus hijos, justamente, a tu familia. Y eso aplíquenlo, como yo ya les dije, por ejemplo, a nuestra vida de iglesia. ¿Será que este es el Papa León XIV el que nos conviene? Y bueno, los cardenales ahí se reunieron, hablaron, ¿verdad?, muchos días, fueron mirando la situación de la iglesia. ¿Será que este es el cardenal que puede responder a los problemas de nuestro mundo? Porque eso, bueno, es responder ahí a una pequeña parroquia o a un simple segmento, ¿verdad?, de una diócesis. Tu gran diócesis es el mundo, el orbe. Entonces, rezamos y pedimos el buen pastor, ¿verdad?, que da la vida por sus ovejas. Ellas no perecerán jamás. Miren que la palabra de Dios es certera, queridos hermanos. Si nosotros le damos el kalos, lo elemental y lo fundamental, el buen pastor, esas personas no van a perecer. Si yo también como sacerdote no explico bien, si yo no doy a conocer verdaderamente el mensaje del Evangelio, si yo también no me desvivo por la gente y por las personas, para que estas personas puedan entender y vivir, o sea, ya te botilas se costebe, yo ya va a ver, no quiero hacer esto, cualquier cosa, y encuentro excusas, ¿verdad?, para no hacer aquello que el pueblo y el rebaño está pidiendo, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, todos tenemos una gran responsabilidad. Ellas no perecerán jamás, pero en la medida en que nosotros tomamos responsabilidad de lo que Dios nos regaló. Y cada uno en su vocación, querido hermano, cada uno. Vos también, si sos un empresario, tenés tu empresa, a ver, ¿cómo estás llevando adelante tu empresa? Tu rebaño son todas esas personas que están ahí. Pero vos sos egoísta y no le pagás como tiene que ser. Y mira que este León XIV, justamente, León XIII, fue el que hizo el famoso Rerum Novarum. Y este es el que hizo este documento de la iglesia porque se les explotaba a la gente. Se les hacía trabajar horas y horas. Y entonces eran esclavos del mundo industrial que en ese momento estaba surgiendo, ¿verdad?
Y entonces, viste que responde a la necesidad del mundo. Por eso es que tenemos que estar atentos, mirar, saber. Y es interesantísimo ahora todo, o sea, coincidencias. El 8 de mayo ahora fue elegido, fue electo como papa. Y justamente el 8 de mayo fue el día en que el arcángel Miguel se había aparecido en la gruta en Italia, ¿verdad? La famosa gruta ahí. Y entonces el 8. Y ustedes saben que León XIII es el que hizo justamente esa oración de exorcismo de San Miguel Arcángel, ¿entienden? El día 8 también fue electo y justo elige el nombre León XIV. O sea, hay así ciertas coincidencias muy interesantes de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y él insiste mucho en lo que dice, para que todos sean uno, para que todos sean uno. Entonces ahí tenemos que mirar. No es aquí entonces darle una patada porque vos no haces lo que se te dice. Las doctrinas vienen, queridos hermanos, ciertamente, desde una reflexión teológica profunda, donde todos, ¿verdad?, entendemos lo que Dios quiere de nosotros, de nuestra historia. Y por eso dice que ellas no perecerán jamás. ¿Pero por qué? Y porque saben seguir y escuchar la voz de Dios en el buen pastor. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Quiere decir que el Señor, a través de nuestro accionar, a toditos nos dirige hacia dónde, hacia Dios. ¿Hacia dónde nos dirige? Hacia Dios, queridos hermanos. Mi Padre. Entonces, queridos papás, queridos sacerdotes, queridos obispos, querida sociedad, todos los que estamos al frente de alguna institución, recuerden que nosotros estamos llamados entonces a dirigir hacia alguien que es superior. Yo digo nomás, y algunas veces pregunto, ¿verdad?, ¿cuánta riqueza nosotros tenemos aquí en Paraguay? Impresionante. Pero me parece, oye, la plata allá, qué de vida impresionante. Y todos ya nos vamos formando, y para nosotros todo igual. Por ahí surgen algunas cositas, nomás lo que surgen. Algunas cositas, nomás lo que sabemos nosotros. Ustedes piensan que los otros son buenitos. No sale nomás, ¿verdad?, porque nadie denuncia, etcétera, etcétera. Nosotros tendríamos que en realidad pedir cuentas y balances, ¿verdad?, como pueblo, como nación, de todo lo que hay como proyectos, etcétera, etcétera. Tendríamos que. Y entre nosotros no hay gente taue. Nosotros hay muchos que son como profesión, ¿verdad? Son contadores o son personas que pueden mirar profundamente a ver cómo se hizo, pero como jamás te van a abrir la posibilidad de entrar en los detalles, ¿verdad? Yo estaba diciendo justamente hoy, ahí en Ñan de Yarañe a la mañana, escuché, por ejemplo, que una de esas casitas, ¿verdad?, que se construyen, 800 millones, que son así casitas para gallinas, más o menos, chiquititas son. Yo me fui, incluso alguna familia me llamó, ¿verdad?, padre, venir a poder bendecirme mi casita, pues yo ella dice, bueno, ajá. Y yo entre chiste y de veras, cuando yo era chico nosotros jugábamos casita robada. ¿Quién jugó casita robada con las barajas? Y parece que muchos de nosotros aprendimos verdaderamente a robar. Esas casitas son robadas. Vaya, 800.000 o aleta de ti, 150, 200.000 y que tú la revende. ¿Quién sigue toda esa sobrefacturación? Mojo. No, un hambre luego, con bombos y platillos. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Pero eso es justamente porque no entendemos, o mejor dicho, ya entendé por ahí tereía lleva. Se la manda, ¿quién va a hacer? Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo que quiero, porque ya irá a poder ver. Y anda a denunciar, nadie mueve nada. La ñane contralor hoy nindo y cuay mi padre mío. O si no, hoy cuapo no hay. Pero ñembo. Qué triste, ¿verdad? Y bueno, el kalos,
entonces no sé si estos convienen para nosotros. Y por eso, si nosotros queremos cambiar nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra iglesia, si queremos, ¿será que este es el país que nos conviene? ¿Será que esta es nuestra iglesia que nos conviene? ¿Será que esta es mi comunidad que nos conviene? Entonces tenemos que comenzar nosotros a educar en los valores, en los principios, en la honestidad, para poder cambiar y no entrar y no ser al revés, ¿verdad? Que al final nos volvemos todos nepo baby, ¿verdad? Mi Padre que me las ha dado es superior a todo. Llevar hacia Dios y nadie la puede arrebatar. ¿Por qué? Y porque justamente le educamos bien, ¿verdad? Y entonces pueden servir a la sociedad, a la familia, pueden servir a los demás, ¿verdad? Y aquí está lo que el Papa tomó como su lema, ¿verdad? El Padre y yo somos una sola cosa. O sea que nosotros estamos representando y estamos mostrando con nuestra vida a Dios Padre. Llevamos a nuestra gente hacia Dios Padre. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada petición respondemos: Jesús, por Jesús, buen pastor, escúchanos, Padre. Jesús, por el buen pastor, escúchanos, Padre. Que tu iglesia viva con profunda fe este año jubilar y muestre verdaderamente el rostro de Jesús resucitado al mundo. Oremos. Jesús, por el buen pastor, escúchanos, Padre. Que los obispos del Paraguay continúen guiando a tu pueblo con sabiduría y celo pastoral. Oremos. Jesús, por el buen pastor, escúchanos, Padre. Que la paz y la justicia sean restablecidas en los países enfrentados por las guerras, por los conflictos políticos y sociales. Oremos. Jesús, por el buen pastor, escúchanos, Padre. Que los candidatos al ministerio presbiterial, diaconal o a la vida religiosa vivan su vocación con entrega y amor. Oremos. Jesús, por el buen pastor, escúchanos, Padre. Que los jóvenes reconozcan la voz de Cristo, el buen pastor que los llama, y sepan responder con generosidad y perseverancia. Oremos. Jesús, por el buen pastor, escúchanos, Padre. Que todos nosotros, alentados por la gracia jubilar, renovemos nuestra fe y esperanza en Jesús resucitado, vivo y presente en medio de su pueblo. Oremos. Jesús, por el buen pastor, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones que te presentamos por el buen pastor Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Unidos al sacrificio de Cristo, el buen pastor que nos llama a cada uno por nuestro nombre, llevemos al altar los dones de pan y el vino para que se transformen en el alimento que da vida eterna. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Que
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Señor Iglesia. Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, profeta y altar. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de tu Iglesia, especialmente aquí nuestra parroquia, San José Obrero, con el Papa León XIV, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros:
Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará El para cuerpo y la sanarme. sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El Señor nos llama a cada uno por nuestro nombre. Respondamos a tanto amor, acercándonos a recibirlo en la Sagrada Comunión, alimento del alma y esperanza para el camino. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.
soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios, el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrá. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrá. Avisos parroquiales. Sigue su recorrido la imagen de San José. El nicho recogerá las intenciones y testimonios de cada familia que serán presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes en la misa de 19 horas dedicada a San José Obrero. Pueden seguir anotándose en secretaría. Animamos a toda la comunidad a inscribirse como adorador, a cubrir los horarios disponibles en la semana, contactar en secretaría. Informe económico del mes de abril 2025. Total de ingresos 81.969.249 guaraníes. Total de egresos 61.351.323. Saldo 20.617.926 guaraníes. Agradecemos a toda la comunidad que siempre apoya para el sostenimiento de la parroquia. Llenos de gozo pascual, vivamos la semana que ahora empieza con la confianza de sabernos guiados y acompañados por Cristo, que nos da vida nueva y eterna. Gracias. La vez pasada entonces no les pude dar el resultado también de la cena que hicimos. Me pasaron ya todo y 29 millones, entonces lo que quedó, gracias a Dios. Entonces con eso, como yo les digo siempre, con eso
todo lo que vamos bicicleteando, ¿verdad? De las deudas, pagamos y recomenzamos. Y ahora estamos queriendo también, y a la señora Marisol de Talavera y al señor Luis también, les he pasado un presupuesto de ese televisor LED, ¿verdad? Que se pone detrás, como tienen los canales, ¿verdad? Para que nosotros también podamos tener ese para Ñandeyara Ñe'e. Así entonces podemos hacer una televisión un poquitito más dinámica, porque ahora estamos haciendo a la buena de Dios, como se dice. Ponemos de acuerdo a lo que podemos nosotros arreglar un poco detrás, el fondo. Pero eso, el presupuesto es 50 millones. Y ellos ya se están moviendo, sobre todo la señora Marisol me dijo, por lo menos 10 personas de 5 millones, o si no, 20 personas de 2.500.000, apenas ya es, ¿entiendes? Entonces, el que quiera ayudar, entonces contactarse conmigo o con la señora Marisol, y entonces así de a poquito, vamos a ver si María Auxiliadora para el 24 de mayo nos ayuda y podamos tener ya y innovar un poquitito también todo lo que significa nuestros programas también. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor con esta oración por esta Eucaristía. Te pedimos, pastor bueno, el pastor que nos conviene, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Demos gracias a Dios. Hoy, como signo del buen pastor, entonces voy a imponer el aceite santo. Podemos hacer nuestro canto y nos vamos retirando.